Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que nos vean. Hay momentos en los que el ruido del mundo deja de tener sentido y el silencio comienza a decir aquello que llevábamos años evitando escuchar. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti buscaba respuestas, este relato es para ti. Hoy te invito a hacer una pausa, respirar profundamente y recorrer un camino donde descubrirás que a veces el silencio no llega para dejarte solo, sino para ayudarte a encontrarte. El tema de hoy se llama Cuando el silencio empezó a responderte. Hubo un tiempo en el que hacías cualquier cosa para no quedarte a solas contigo. Encendías la televisión aunque no la estuvieras viendo. Revisabas el teléfono sin esperar ningún mensaje. Ponías música para llenar una casa que en realidad no estaba vacía por falta de sonidos, sino por ausencia de algo mucho más difícil de nombrar. Porque hay silencios que no asustan por lo que callan, asustan por lo que empiezan a decir. Y quizá nunca se lo contaste a nadie, pero hubo noches en las que el mundo entero parecía seguir avanzando mientras tú permanecías inmóvil, como una pequeña embarcación perdida en medio de un lago cubierto por una neblina tan espesa que ya no podías distinguir dónde terminaba el agua y dónde comenzaba el cielo. No era tristeza exactamente, tampoco era miedo. Era una sensación extraña, como si hubieras llegado muy lejos en la vida y aún así no supieras si caminabas hacia algún lugar. Hay un momento que casi todas las personas viven alguna vez. No aparece en los calendarios, no tiene fecha, no hace ruido, simplemente llega. Es ese instante en el que descubres que el mayor cansancio no siempre nace del trabajo, a veces nace de sostener durante demasiado tiempo una versión de ti que ya no puede seguir respirando. Qué extraño resulta darse cuenta de que una sonrisa también puede pesar, que una palabra amable puede esconder una batalla, que incluso quien parece fuerte puede pasar años reconstruyéndose por dentro sin que nadie lo note. Tal vez recuerdes un camino de tierra después de la lluvia. Todo parece igual. Los árboles siguen allí, las piedras continúan en su lugar, pero basta dar un paso para descubrir que el suelo ya no responde igual. Se hunde, se mueve, obliga a caminar despacio. Así ocurre con el corazón. Desde afuera casi nada cambia. Por dentro todo ha sido transformado. Quizá por eso dejaste de explicar lo que sentías, porque descubriste que existen dolores que pierden su verdadero significado cuando intentan convertirse en palabras. No porque los demás no quieran comprender, sino porque algunas heridas fueron escritas en un idioma que únicamente el alma conoce. Entonces empezaste a convivir con el silencio, al principio como quien comparte habitación con un desconocido, después como quien aprende sus costumbres, y sin darte cuenta comenzó a suceder algo inesperado. El silencio dejó de ser un enemigo, empezó a mirarte como un viejo árbol que permanece inmóvil mientras pasan las estaciones, sin prisa, sin exigir nada, simplemente esperando el momento en que alguien decida sentarse bajo su sombra. Hay preguntas
que uno evita durante años. ¿Quién soy cuando nadie me necesita? ¿En qué momento dejé de hacer aquello que me hacía sentir vivo? ¿Hace cuánto no escucho mi propia voz? Son preguntas incómodas porque no buscan respuestas rápidas, buscan verdad. Y la verdad rara vez llega gritando, siempre llega descalza. Recuerdo la historia de un anciano que caminaba cada tarde hasta un pequeño puente de madera. Nadie sabía por qué. Se sentaba allí durante una hora mirando el agua correr. Una tarde, un muchacho le preguntó: ¿qué hace aquí todos los días? El anciano sonrió sin apartar la vista del río. Escucho, pero aquí no habla nadie, le dijo el muchacho. El hombre respondió con tranquilidad que solo regalan los años. Precisamente por eso, el muchacho no entendió. Creía que escuchar consistía en oír voces. El anciano había descubierto que escuchar era permitir que las propias dejaran de correr. Qué difícil resulta eso en un mundo donde todo parece competir por nuestra atención. Las noticias, las pantallas, las preocupaciones, las expectativas, las comparaciones, las prisas, todo habla, todo exige, todo empuja. Y sin embargo, hay una parte de ti que lleva demasiado tiempo esperando 5 minutos de verdadero silencio. No para escapar del mundo, sino para regresar a casa. Porque la casa más olvidada suele ser la que llevamos dentro. Imagina un bosque después de una tormenta. Las ramas rotas cubren el suelo, hay hojas dispersas. El viento todavía mueve los árboles con cierta violencia. Si alguien llegara en ese instante, pensaría que aquel bosque ha quedado destruido. Pero el bosque conoce un secreto. No intenta reconstruirse el mismo día de la tormenta. Permanece, respira, espera. La naturaleza jamás siente vergüenza por necesitar tiempo. Solo los seres humanos creemos que deberíamos sanar antes de haber comprendido la herida. Quizá por eso te exigiste tantas veces volver a ser quien eras, como si la vida tuviera la obligación de devolverte exactamente a la persona que existía antes de las despedidas, antes de las pérdidas, antes de los errores, antes de las decepciones. Pero los árboles no vuelven a ser semillas, los ríos no regresan a la montaña y el amanecer nunca intenta parecerse a la noche que dejó atrás. Todo cambia y no siempre perder la versión antigua de uno mismo significa perderse. A veces significa encontrarse por primera vez. Hay un tipo de soledad que no nace porque falten personas alrededor. Nace cuando llevas tanto tiempo escuchando las expectativas de todos que ya no distingues cuál era tu propia voz. Es una habitación llena de gente donde aún así nadie sabe pronunciar tu verdadero nombre. Tal vez te ocurrió. Comenzaste complaciendo para evitar conflictos, aceptaste más responsabilidades de las que podías sostener. Sonreíste cuando querías llorar, callaste cuando necesitabas hablar, cediste cuando el corazón pedía permanecer firme y un día despertaste con una pregunta imposible de ignorar. ¿En qué momento dejé de vivir mi propia vida? Esa pregunta duele, pero también abre una puerta, porque algunas puertas solo aparecen cuando uno deja de correr. No son grandes, no tienen luces ni carteles, parecen invisibles,
para quien vive apresurado. Sin embargo, quien aprende a detenerse termina encontrándolas, y detrás de ellas suele estar la persona que llevaba años esperándote, tú. Quizá el silencio nunca llegó para quitarte algo, quizá llegó para devolverte lo que el ruido había ido escondiendo poco a poco. La capacidad de contemplar una tarde sin sentir culpa, de caminar sin mirar el reloj cada 5 minutos, de descubrir que una taza de café puede convertirse en una conversación contigo mismo, de volver a mirar el cielo como cuando eras niño y todavía creías que las nubes viajaban únicamente para contar historias. Porque hubo un tiempo en el que sabías detenerte, después creciste y confundiste avanzar con correr, confundiste producir con vivir, confundiste llenar la agenda con llenar el alma, hasta que el silencio apareció, no como castigo, sino como un viejo amigo que había esperado pacientemente el momento en que por fin estuvieras dispuesto a escucharlo. Y fue entonces, casi sin darte cuenta, cuando comenzó a responderte. Hay espejos que reflejan el rostro y hay silencios que reflejan el alma. Lo descubriste una tarde cualquiera, no ocurrió durante un gran acontecimiento, no fue mientras alcanzabas una meta, ni cuando alguien pronunció las palabras exactas. Fue en uno de esos días aparentemente normales, como cuando la luz del atardecer entraba por la ventana dibujando largas sombras sobre el piso, y por un instante todo pareció quedarse inmóvil. El reloj seguía avanzando, los autos continuaban pasando allá afuera, algún perro ladraba a la distancia, el mundo no se había detenido, pero algo dentro de ti sí. Era como si hubieras llegado a una vieja cabaña abandonada después de muchos años de ausencia. Las paredes seguían en pie, las ventanas aún dejaban entrar la luz. Sin embargo, una gruesa capa de polvo cubría cada rincón. Ese lugar eras tú. No porque estuvieras roto, sino porque llevabas demasiado tiempo viviendo hacia afuera y demasiado poco hacia adentro. Entonces comenzaron a aparecer recuerdos que no habías invitado, el rostro de aquella persona que un día prometió quedarse, la llamada que nunca llegó, el abrazo que necesitabas y que jamás ocurrió, aquella despedida que fingiste aceptar con madurez mientras por dentro algo se derrumbaba como un castillo construido sobre arena húmeda. Es curioso cómo funciona la memoria. No siempre recuerda los días más importantes, recuerda los detalles, el olor de una tarde, una canción, el sonido de una puerta al cerrarse, la forma en que alguien pronunciaba tu nombre. Hay momentos que permanecen escondidos durante años, como semillas dormidas bajo la tierra, esperando la lluvia adecuada para despertar, y el silencio tiene esa extraña capacidad de convertirse en lluvia. Comenzó a regar rincones que creías completamente secos. De pronto recordaste aquella versión de ti que soñaba sin pedir permiso, la persona que imaginaba futuros imposibles mientras observaba las estrellas, aquella que caminaba sin miedo al ridículo, que reía con facilidad, que encontraba tesoros en las cosas pequeñas. ¿Dónde quedó? No desapareció. Solo fue cubriéndose de responsabilidades, decepciones y obligaciones, como una estatua antigua que termina escondida bajo la hiedra. La piedra sigue allí, solo necesita volver a ver la luz. Entonces
comprendiste algo que dolía aceptar. Habían pasado demasiado tiempo intentando ser suficiente para los demás, suficientemente fuerte, suficientemente útil, suficientemente exitoso, suficientemente paciente, suficientemente perfecto, y mientras perseguías todos esos suficientemente, dejaste de preguntarte una sola cosa: ¿soy suficiente para mí? Esa pregunta cayó dentro de ti como una piedra lanzada sobre un lago completamente quieto. Las ondas comenzaron a expandirse lentamente, llegaron hasta lugares que hacía tiempo no visitabas. Recordaste las veces que dijiste sí cuando el corazón suplicaba decir no. Las ocasiones en que seguiste caminando aunque el alma ya iba descalza sobre piedras. Las veces que pediste perdón únicamente para conservar una paz que nunca fue verdadera. Y entendiste que el agotamiento no siempre nace del esfuerzo. Muchas veces nace de traicionarse poco a poco, no de una sola vez, sino en pequeñas renuncias diarias, como una vela que no se apaga de golpe, simplemente va consumiéndose en silencio. Hay personas que pasan años esperando que alguien venga a rescatarlas. Esperan la llamada perfecta, la oportunidad perfecta, la conversación perfecta, el milagro perfecto, sin darse cuenta de que la vida rara vez entra derribando puertas. Casi siempre llama con golpes muy suaves, tan suaves que únicamente pueden escucharse cuando todo lo demás deja de hacer ruido. Quizá por eso el silencio insistía tanto, no quería castigarte, quería alcanzarte, como un faro que permanece encendido incluso cuando ningún barco parece acercarse, porque el faro no controla el mar, solo permanece fiel a su luz. Y quizá eso era exactamente lo que necesitabas aprender: no controlar todo, solo permanecer. Había una montaña que siempre admirabas desde la distancia durante años. Pensaste que su grandeza estaba en su altura, hasta que un día alguien te explicó que aquella montaña era tan firme porque sus raíces de roca descendían mucho más profundo de lo que cualquiera podía imaginar. Desde entonces comenzaste a mirar la montaña de otra manera. También empezaste a mirarte distinto. Tal vez la fortaleza nunca consistió en parecer invencible. Tal vez consistía en aceptar que había grietas, que había cansancio, que había noches en las que el corazón simplemente necesitaba descansar sin sentirse culpable por ello, porque incluso el invierno tiene derecho a existir. Ningún árbol florece durante los 12 meses del año, y sin embargo ninguno siente vergüenza cuando pierde sus hojas. Solo el ser humano convierte sus estaciones en motivo de culpa. Te exigiste florecer cuando necesitabas echar raíces, te obligaste a correr cuando apenas podías caminar, te comparaste con jardines llenos de flores sin saber cuántos inviernos habían sobrevivido antes de llegar hasta allí. Entonces ocurrió algo inesperado. El silencio dejó de hacer preguntas, comenzó a responderlas, no con palabras, con imágenes. Viste un río rodeando enormes piedras. Durante años pensaste que el agua era débil porque siempre cedía el paso, pero el río nunca estaba renunciando, estaba encontrando otro camino. Y con el paso del tiempo era precisamente esa aparente suavidad la que terminaba moldeando la roca más dura. Quizá la verdadera fuerza se parece más al agua que al hierro. El hierro resiste, el agua transforma. Comprendiste que llevabas demasiado tiempo luchando contra todo, contra el pasado, contra tus errores,
contra quienes se fueron, contra quienes nunca llegaron, contra el tiempo, contra la edad, contra el miedo, contra ti. Y vivir así era como intentar detener el océano con las manos. Mientras más fuerza hacías, más agotado terminabas. Fue entonces cuando apareció una comprensión distinta. No necesitabas ganar todas las batallas, necesitabas dejar de pelear contra aquello que ya formaba parte de tu historia. Porque las cicatrices no son cadenas, son mapas. Cada una señala un lugar donde aprendiste algo que ningún libro habría podido enseñarte. Miraste hacia atrás por primera vez sin deseo de cambiar nada, no porque todo hubiera sido justo, ni porque el dolor hubiera sido pequeño, sino porque comenzabas a entender que incluso las noches más largas habían ido construyendo a la persona que ahora respiraba con más calma. Las heridas seguían allí, pero ya no eran dueñas de la casa. Ahora solo ocupaban una habitación, y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque cuando el silencio empezó a responderte, descubriste que el enemigo nunca había sido la soledad. El verdadero enemigo era pasar toda una vida sin llegar a conocerte. Y mientras la tarde se convertía lentamente en noche, sentiste algo que hacía mucho tiempo no visitaba tu corazón. No era euforia, no era felicidad desbordante, era algo mucho más profundo. Era paz, una paz pequeña, frágil, como la primera estrella que aparece cuando el cielo todavía conserva un poco de luz. Una paz que no prometía respuestas para todas las preguntas, pero sí la certeza de que por primera vez en mucho tiempo ya no necesitabas huir de ti mismo. Y ese fue el instante en que comprendiste que el viaje apenas comenzaba. Pues muchas gracias por regalarse este tiempo. Espero que estas palabras hayan encontrado un rincón en ti y te acompañen mucho después de terminar este video, que cuando el ruido vuelva a llenar tus días, recuerdes que dentro de ti siempre existe un lugar donde habita la calma, la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Descansa, cuida de tu alma y permite que el silencio siga mostrándote aquello que solo un corazón sereno puede comprender.